Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Es el 3 de mayo, el día de la Santa Cruz. Felicidades en su día a todos los trabajadores y trabajadoras de la construcción. Todos. Desde el media cuchara para arriba hasta el arquitecto. Todos los que intervienen, electricistas, plomeros, yeseros, en fin, plomeros, los pintores, todos, los que mueven la mezcla, en fin, todos ellos, felicidades hoy en este 3 de mayo, Día de la Cruz de Mayo, Día de los Arquitectos y de los Constructores. También es Día de la Libertad de Prensa, pero de eso luego hablamos. ¿Qué le parece? Déjeme saludarlo a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. Los saludo también a nombre de Óscar Holguín. Buenas tardes, Óscar. Muy buenas tardes, Pepe, a ti y a los amigos del auditorio. Y nos toca saludar al equipo de los técnicos. En la operación de radio, Álvaro López y Flavio Reyes. En televisión, Ariana Reyes al frente del equipo. Gustavo Martínez y Enrique González en el switcher. En el playout, Miguel Guevara, Claudia Hernández y Cecilia Durán. Generador de caracteres, Gabriela Castro y Juan Carlos Cruz. Y como siempre, nuestro agradecimiento a Uno TV por el apoyo y facilidades. Muy bien, gracias Óscar, gracias por toda la información y los saludos a todo el equipo de Uno TV Noticias que nos da cabida, nos da hospedaje desde hace un buen rato para poder realizar esta transmisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula. Vamos con todas las noticias y todas las voces, comenzando pues con que seguimos en contingencia ambiental y seguiremos también el día de mañana. Raquel Flores, tú tienes los últimos datos de la Comisión Metropolitana, la Comisión Ambiental Metropolitana. Sigue muy pesado el ambiente, se corta con navaja por culpa del ozono. Adelante, te escuchamos, Raquel, buena tarde. Sí, Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hace un par de horas la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que mantiene la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en el Valle de México. Esto debido a que el sistema de monitoreo atmosférico de la capital indica que permanece el sistema de alta presión en el Valle de México. Además, señala que continúa la producción de ozono ante la presencia de alta radiación solar y temperaturas mayores a los 24 grados, con viento de dirección poco definida que impide su dispersión, Pepe, por lo que debido a que las condiciones meteorológicas se mantienen desfavorables para la reducción de la concentración del contaminante, decide mantener la fase 1 de la contingencia ambiental y así proteger la salud de la población ante la exposición a niveles altos de contaminación. Las recomendaciones, Pepe, principalmente es no realizar actividades al aire libre, es decir, deporte o mantenerse por muchas horas en la calle bajo los rayos del sol. También, Pepe, como parte de estas medidas, pues este miércoles 4 de mayo, mucha atención para las personas que nos están escuchando, no podrán circular todos los automóviles con engomado rojo y terminación de placas 3 y 4, además de aquellos autos con holograma de verificación 0 y doble 0. También no circulan los autos de holograma de verificación 1, cuyo último dígito de la placa sea 2, 4, 6, 8 y 0, así como aquellos cuya matrícula esté conformada solamente, Pepe, por letras, y todos los de holograma de verificación 2. Esta prohibición vial entraría en vigor a partir de las 5 horas y hasta las 22 horas del mismo día. Hay que recordar que esto pues es aplicable solamente por este tipo de decreción de la contingencia ambiental, por lo que es importante, Pepe, mantenerse atentos al siguiente comunicado de la propia CAME que dará a conocer a las 20 horas. Sin embargo, pues ya muy probable que los contaminantes continúen en el aire. Así las cosas, Pepe, debido a las altas concentraciones de ozono, la CAME decide continuar con esta fase 1 de la contingencia ambiental. Y mucho ojo, porque pues las patrullas y aquellas también dedicadas al medio ambiente, pues muy truchas para aplicar las multas que son pues muy elevadas, Pepe, así es que mucho cuidado para no sacar el auto si es que mañana tampoco se circula. Esta es la información, Pepe, a las 20 horas, un comunicado más por parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Por lo pronto, lo que te puedo reportar.
Gracias, Raquel. No hay que olvidar, Raquel, que mucha gente no se enteró, a pesar de que todos los medios de comunicación fuimos, muy precisos al dar a conocer desde buena hora cuáles circulan, cuáles no circulan, etcétera. Aún así hubo mucho despistado y despistada que salió a la calle con su carro y su vehículo y provocó que le levantaran multas ciertamente caras, como bien dices. Por eso te pido que repitas, por favor, quiénes no circulan mañana hasta nueva orden. Adelante, Raquel. Sí, Pepe, el miércoles 4 de mayo no podrán circular todos los automóviles con engomado rojo y terminación de placas 3 y 4. Además, aquellos autos con holograma de verificación 0 y doble 0. También no circularán los autos de holograma de verificación 1, cuyo último dígito de su placa sea 2, 4, 6, 8 y 0, así como aquellos cuya matrícula esté conformada solamente por letras y todos aquellos con holograma de verificación 2. Esto a partir de las 5 horas y hasta las 22 horas. Pero tomemos en cuenta, Pepe, que como continuamos en esta contingencia, pues estos automóviles tendrán que evitar sacarlos en estas horas que ya te he mencionado. Para evitar estas multas, Pepe, hay que recordar que las patrullas de tránsito, así como las que están especialmente dedicadas al medio ambiente, tienen la capacidad de levantar una multa a quienes estén infringiendo la ley, es decir, a quienes saquen sus automóviles, aun y cuando hay contingencia ambiental, Pepe. Muchas gracias, Raquel. Novedades a las 8, estaremos pendientes esperando tu reporte. Sí, Pepe, seguimos pendientes. Muy buenas tardes. Gracias, Raquel, muy buenas tardes. Tenemos muchas noticias importantes en pocas palabras. José Luis Arévalo, adelante, por favor. Efectivamente, hallar responsables y reparar el daño es la prioridad en el caso de la línea 12. Esto dice el presidente López Obrador. Critica a politiqueros de oposición por aprovecharse del dolor de las víctimas. Militantes del PAN exigen justicia. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, promete reactivación segura en julio. Familiares de fallecidos y lesionados del accidente de la línea 12 acuden a la zona 0 para exigir justicia a las autoridades. Tras ser golpeado con un tabique en la cabeza, Andro Nava Ruiz podría perder olfato y gusto. Vamos a platicar con Manuel Nava, padre del joven lesionado. Marchan cientos de estudiantes y docentes de la Universidad de Guanajuato. Exigen justicia por Ángel Yael Ignacio Rangel, asesinado por un elemento de la Guardia Nacional. Localizan con vida a Mitzi Tonantzin, estudiante del CCH Oriente, reportada como desaparecida. Liberan a 28 mujeres detenidas por protestas violentas, esto en Irapuato. Andrés Manuel López Obrador apoya al fiscal Alejandro Gertz. No son graves las acusaciones en su contra. Promete no intervenir. Centroamérica se va a beneficiar con el Tren Maya. El presidente lo defiende sin aval ambiental. No vamos a dar ni un paso atrás ante la lluvia de amparos. Busca México asociación sobre litio con Bolivia, Argentina y Chile. Esto lo anunció el presidente López Obrador. Reportan persecución entre hombres armados y policías en Reynosa. Decretan 3 días de luto por la muerte de 4 menores en Chicapa, en el Istmo de Oaxaca. Las autoridades indagan un envenenamiento. México registra solo un fallecido diario por COVID, anuncia el presidente. Un operativo abril aplicó 13.3 millones de vacunas. No hubo desperdicio, todas fueron aprovechadas. Esto lo afirmó López-Gatell. La relación de Estados Unidos con México es absolutamente firme, así lo asegura el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, tras una reunión con Marcelo Ebrard. Reubican a más de 2,000 migrantes que saturaban la plaza de Reynosa desde el 2019. Confirma Naciones Unidas una evacuación en Mariupol. Rusia reanuda ataques pese a la presencia de civiles. Amaga Vladimir Putin con cortar exportaciones a Occidente en respuesta a las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados. El Papa pide reunirse con Putin, aún no recibe respuesta. Y advierte Joe Biden que defenderá el derecho al aborto en Estados Unidos. Anticipa una ley si la Corte Suprema lo elimina. Alberto Hernández Unzón, el meteorólogo de Grupo Fórmula. Se prevén temperaturas máximas hasta de 45 grados centígrados en varios estados de la República. Guerrero, Michoacán, Chiapas,
en fin, y también en Chihuahua viene la situación muy fuerte, en Morelos, ¿qué le digo? Alberto Hernández Unzón, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Pepe, muy buenas tardes. Aumento de la temperatura por la circulación general del viento en la mayor parte del territorio nacional, incluso con índice de calor por arriba de los 40 grados centígrados. El día de hoy en Ciudad de México, 30 grados centígrados con escasa ventilación del viento y altos niveles de contaminación, Pepe, en la probabilidad de chubascos y tormentas, solo en algunos sectores aislados de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Puebla, Tlaxcala, Quintana Roo y Chiapas, por arriba de los 40 grados en Chihuahua, Morelos y Nayarit, y vientos por arriba de los 60 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La estimación preliminar para la temporada de tormentas tropicales y huracanes, Pepe, en el Pacífico, con 17 ciclones tropicales con nombre, y en el Atlántico por arriba del promedio, con aproximadamente 19 ciclones tropicales. Pepe, muy buenas tardes. Gracias, Alberto Hernández Unzón. Muchas gracias a ti. Y aprovecho para felicitar a mi compañero, el periodista Joaquín López Dóriga. Hoy ha cumplido aquí en Grupo Fórmula 28 años y va por muchos más. Enhorabuena, Joaquín. Fuerte abrazo desde donde nos encontramos transmitiendo este noticiario. Después de corte, vamos a hablar de lo importante, la línea 12 del metro, que sigue parada luego del colapso, la tragedia ocurrida justamente hoy hace un año, con el saldo ya de todos conocido: 26 personas muertas y cuando menos 98 personas lesionadas. Un año después, y esta es la nota, ningún responsable probable de la tragedia está en la cárcel. Ni siquiera la directora que fue del metro, Florencia Serranía, ha sido convocada o ha sido llamada a declarar, a dar la cara. Vamos a hablar de todo esto. Acompáñenos después de una pausa. En Grupo Fórmula, todas las noticias, todas las voces. Son las 11:43 de la noche y creo que ha pasado algo. Desafortunadamente creo que se acaban de caer los vagones. ¡Quítense! ¡Quítense! ¡Hay alta tensión! ¡Hay alta tensión! ¡Quítense! A las 10:22 de la noche, en la línea 12 del metro, entre las estaciones Olivo y Tezonco, ocurrió este lamentable incidente en donde cayó una de las traves del elevado de la línea 12. Hazte para acá porque si viene el tren se puede caer. Ahí está el tren, mira, de hecho ahí está todo el tren. Hasta ahorita llevo 9 cirugías, todavía para adentro, me comentaba el médico que para dentro de 2 meses me vuelve a hacer otra del brazo, ya sería la tercera de mi brazo. Es el golpe del metro. Ahorita te vas a subir en ambulancia. ¡Ah, mi cabeza! Tranquilo. Mi cabecita. Espérame, oye, espérame, hijo. Espérame. No, espérense. Venían del dentista, los aplastó la ballena. Sí, se siente uno desesperado. Quiero volver a expresar mi solidaridad absoluta con las víctimas y quiero reiterar a las y los habitantes de la Ciudad de México que no descansaremos hasta tener en operación la línea 12 del metro con completa seguridad. Yo al metro no me vuelvo a subir. Hoy, un año después, 26 muertos después, 98 heridos después, familiares y colectivos sociales han realizado este 3 de mayo diferentes actos para recordar a las personas, a las víctimas de esto que la jefa de gobierno en su momento llamó incidente, y no es otra cosa que la peor tragedia que haya ocurrido en el sistema de transporte público de la Ciudad de México, por supuesto en toda su historia. Leopoldo Espejel está en la zona cero. Leopoldo, tú llevas todo el día ahí viendo cómo llegan las personas y recuerdan a las víctimas. Adelante, Leopoldo, estamos al aire.
¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas tardes. Efectivamente nos encontramos aquí en la zona 0, donde en 4 horas, Pepe, se cumplirá exactamente un año de aquel lunes trágico del 3 de mayo del 2021, cuando esta trave que está enfocando para la pantalla de Telefórmula mi compañero Óscar Jiménez, pues se desplomó. No ha cambiado mucho, Pepe, como tú observas, los mismos cables, las mismas estructuras, únicamente quizás lo que podría faltar es esta trave colapsada, partida en 2, pero hoy la situación no parece ser distinta. Decirte, Pepe, que desde esta mañana arribaron familiares, amigos, vecinos para exigir justicia porque pues se dicen desatendidos por parte de las autoridades. Colocaron una ofrenda y coronas en este lugar. Preparamos, Pepe, al respecto una cápsula que te invito a observar. Al cumplirse este martes un año de la tragedia en la línea 12 del metro, familiares y amigos de las 26 víctimas mortales y 103 lesionados realizaron un mitin para protestar en contra de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México por la serie de anomalías y desatenciones de que han sido objeto principalmente entre quienes resultaron lesionados. El camino es este, el camino es salir a las calles, el camino es denunciar lo que está pasando y que nosotros no nos vamos a cansar de exigir justicia para los muertos. En tanto, otro grupo encabezado por familiares de las víctimas mortales colocaron coronas y arreglos florales a unos metros de donde se desplomó la trave para recordar a sus seres queridos y anunciaron que buscan el apoyo de la alcaldía de Tláhuac para que les otorguen el permiso e instalar un memorial. En improvisada conferencia, algunos sobrevivientes y deudos de las personas fallecidas acusaron abandono en su atención médica y exigieron justicia para los responsables del accidente, ya que a la fecha no hay un solo responsable en la cárcel. Por favor, yo nada más le pido a las autoridades que ya nos hagan caso y lo he repetido 1000 veces. Y el gobierno sigue dando largas. La audiencia de ayer dijo que era la última y sin embargo no sé si las autoridades hagan las maniobras para que sigan extendiendo esto. Este lunes, el juez de control José Luis Palacios Fernández pospuso por 4ª ocasión la audiencia de imputación contra Enrique Orcasitas, exdirector del proyecto Metro y coacusados, y será hasta el lunes 6 de junio, cuando se reanude la audiencia de imputación por el caso del desplome de la línea 12, en la que están señaladas 10 personas por los delitos de homicidio, lesiones y daño en bienes, mientras que la entonces directora del Metro, Florencia Serranía, desapareció de los reflectores después de su desafortunada declaración de "yo nada más soy la directora", hasta que después de 2 meses, el 30 de junio, presentó su renuncia, sin que hasta el momento esté involucrada en las investigaciones, por lo que la defensa de las víctimas pedirán su comparecencia. Hemos solicitado, como acto de investigación, que ella venga y nos aclare precisamente su declaración que dio al inicio de esa tragedia, donde ella decía que este tramo tenía un año de haber sido supervisado y que había sido también elaborada un mantenimiento correctivo. Cabe recordar que la tragedia ocurrió alrededor de las 10 de la noche con 30 minutos de aquel trágico lunes 3 de mayo de 2021, al colapsar el tramo elevado que conecta las estaciones Olivos y Tezonco de la también conocida como Línea Dorada, la cual se construyó cuando Marcelo Ebrard, actual canciller mexicano, fue jefe de gobierno de la capital de 2006 a 2012, quien luego de la tragedia se puso a disposición de las autoridades para ayudar a las investigaciones del colapso. Con imágenes de Óscar Jiménez, Leopoldo Espejel, Grupo Fórmula. La zona del colapso. En este lugar. Sí, Leopoldo, la zona, según podemos observar en las imágenes que nos acabas de enviar, las imágenes de Óscar Jiménez, podemos ver que, bueno, esa zona permanece sin cambios visibles, ciertamente no hay escombros, pero aún se mira el hueco en el viaducto elevado entre las estaciones San Lorenzo, Tezonco, Olivos, esto como símbolo de la mayor tragedia. Decíamos hace un rato que se recuerde en el transporte público de la Ciudad de México y la gente, pues evidentemente no deja de lamentar la mala planeación, el diseño, la construcción y la falta de mantenimiento en esta línea del metro que Marcelo Ebrard, en su momento jefe de gobierno de la ciudad, bautizó como la línea dorada y terminó siendo la línea maldita, que desde el inicio tuvo modificaciones al diseño original y tanto que en menos de una década ha tenido que cerrar
que cerrar en 3 ocasiones. Tenemos contacto en este momento, gracias Leopoldo, tenemos contacto con el doctor Teófilo Benítez Granados, él es abogado de las víctimas de la tragedia del metro de la línea 12. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por aceptar este enlace con la audiencia de Grupo Fórmula. Al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio. A un año se ha hecho justicia. Sabemos que ha habido arreglo con funcionarios y ha habido arreglo con contratistas privados para no llevarlos a un juicio por los delitos que señalaba hace un momento mi compañero Leopoldo Espejel, delito de homicidio, daños a la propiedad, en fin, lesiones desde luego, y que se han tasado cada vida en 150,000 pesos y cada lesión se está tasando en 650,000 pesos, pero no hay justicia. ¿Se ha hecho justicia? ¿Qué ha pasado este año, doctor? Bueno, como ya hemos escuchado ahorita de una de las víctimas, esto ha sido una dilación donde las autoridades se han visto involucradas y que precisamente es lo que han dado a denotar debido a la falta de apoyo hacia las víctimas para que precisamente se realice esta audiencia. Ha habido falta de apoyo, no ha habido acuerdos, pues finalmente ya todos fueron indemnizados si es que una vida tiene precio, si una lesión tiene precio. Bueno, con las personas que yo represento, ellos han tenido moral y lo han dejado bien claro, que no vienen por dinero, ellos vienen por la seguridad de la propia ciudadanía, así como también para que les den la atención correcta y que se les brinden los apoyos necesarios y justos que ellos necesitan. ¿Las autoridades han actuado como marca la ley, como deberían actuar, en su opinión? En ningún momento, y está demostrado dentro de la propia carpeta de investigación, que las personas mismas que firmaron ese acuerdo reparatorio han sido simulados esos análisis. ¿Por qué? Porque para poder llevar a cabo un acuerdo reparatorio es necesario tener diversos peritajes para poder sustentar las cantidades correspondientes que se les van a ofertar a esas víctimas. Entonces, la autoridad jamás hizo ningún peritaje en donde se les podía cuantificar ese tipo de lesiones y el daño para que tuvieran una reparación integral, justa y apegada a derecho. ¿Qué están pidiendo concretamente las víctimas a las cuales usted defiende, que no son todas? Que no existe un acto de repetición y que garanticen que en un futuro esto no le va a pasar a la ciudadanía para que ellos no sufran lo que ellos están ahorita pasando y que asimismo, pues como te lo acaba de decir, que se les repare íntegramente a cada uno las necesidades que tienen hospitalarias, de medicamentos o de utensilios para poderse apoyar ellos a volver a caminar, a volver a tener una movilidad como lo tenían anteriormente. ¿Hasta dónde van a llegar sus defendidos con las demandas? Ellos, al dejar bien claro que no quieren dinero, ellos están dispuestos a llegar hasta el final de todo esto, no importa el tiempo que se lleve, solo que la autoridad debe de tener en claro que cada vez se están reuniendo más elementos probatorios en donde se están incriminando muchísimas más partes y que estas personas que se están incriminando y relacionando ha sido por una falta de mantenimiento, por una mala construcción y por una mala supervisión que realizaron en cada uno de sus gobiernos estas respectivas autoridades. Pues doctor, gracias por tomarnos la llamada, permitirnos este enlace con la audiencia de Grupo Fórmula y conocer el punto de vista de aquellos que todavía no ven satisfechos sus demandas y mucho menos, ni por asomo, han visto que se haga justicia en cada uno de sus casos. Al contrario, muchas gracias a ustedes y gracias por el espacio. A usted, gracias. Que le vaya bien el doctor Teófilo Benítez Granados, abogado de varias de las víctimas del metro, del colapso en la línea 12 del metro.
Hoy el presidente de la República habló de esto también, por supuesto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué dijo el presidente de la República en la mañana? Por supuesto, mandó un abrazo y lamentó lo ocurrido hace un año. Bueno, primero que enviamos un abrazo cariñoso, afectuoso a los familiares de las víctimas. Es algo muy lamentable, muy triste. Nunca faltan los politiqueros que quieren sacar raja con el dolor humano. Ya no estoy para dar consejos, pero si me lo pidieran, les diría que no hagan eso, que no les ayuda, porque además de ser inhumano, de mal gusto, es muy ramplón, muy politiquero. También la jefa de gobierno fue todavía más contundente con quienes están sacando, como dice el presidente, raja política. Claudia Sheinbaum, sin dar fecha, reconoce que el retraso en la reconstrucción de la línea 12 es real. Originalmente se había dicho que por ahí de junio, julio de este año quedaría otra vez en operación, después de 13 meses, 14 meses de estar cerrada, suspendida. Pues ahora resulta que no. Resulta que, en todo caso, reabriría operaciones hasta finales de este año o bien inicios de 2023. Así lo planteó la jefa de gobierno esta mañana. El próximo mes ya ustedes podrán ver en obra los trabajos de rehabilitación, ya habrán llegado a su fase de mayor intensidad en alrededor de mes y medio, con 32 frentes de obra, y para su concreción se habrán habilitado 17,000 toneladas de acero estructural para la fabricación de 32,600 piezas como vigas, tensores, abrazaderas y puntales. Nuestro objetivo es que los usuarios de la línea 12 estén seguros y que podamos completar la obra, de ser posible, este año. Mario Ávila, él es directivo de noticieros de Grupo Fórmula Noticias. Es un hombre que está permanentemente en comunicación con todos y cada uno de nuestros reporteros, camarógrafos, informadores, en fin. Tuvo la oportunidad de entrevistar a Claudia Sheinbaum, la única entrevista que ha otorgado Claudia Sheinbaum en relación justamente con este luctuoso, patético aniversario de la catástrofe, de la tragedia anunciada, porque era más que anunciada debido a las irregularidades detectadas a lo largo de los últimos 10 años. Mario Ávila conversó con Claudia Sheinbaum justamente sobre el metro, la línea 12 del metro. ¿Qué viene a su mente cuando escucha la fecha 3 de mayo? Pues un trágico accidente en el metro de la ciudad. En el momento en que tuve conocimiento, de inmediato me dirigí al sitio, y a partir de entonces pues no he dejado ningún momento para revisar esa situación, y yo creo que es un buen momento para explicar qué ha pasado con la línea 12. ¿Cuál es su reflexión y qué ha pasado a un año? Así es. Primero, se hizo una investigación por parte de la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México y por parte de la Fiscalía General de Justicia. Ahí los peritajes mostraron que la causa fue mal diseño y mala construcción. ¿Qué pasa después de eso? Viene un proceso con la Fiscalía General de Justicia. La Fiscalía General de Justicia hace este procedimiento y toma una decisión, que la fiscal lo podría explicar de mejor manera. Yo lo entiendo de esta manera. Hay una carpeta de investigación y ellos deciden, con la anuencia de las víctimas, entrar a un proceso de restaurativo. ¿En qué sentido? Puedes tener a gente en la cárcel o puedes tener una situación en donde, en la medida de lo posible, porque hay pérdidas irreparables, se dé todo el apoyo a las víctimas y al mismo tiempo se reconstruya la línea 12. En este caso, en la primera carpeta, aun cuando la empresa no estuvo de acuerdo totalmente en el dictamen, en el peritaje, tomó la decisión de apoyar. ¿Qué hizo? Apoyó a las víctimas
En el caso de las víctimas estamos hablando de 26 personas que perdieron la vida y sus familias, de otras personas que tuvieron secuelas o de otras personas que sencillamente iban en el tren. En todos los casos hubo una indemnización por parte del metro. Que ya concluyó. Otra por parte del gobierno de la ciudad y otra por parte de la empresa. Todas concluidas. Quedan todavía algunas personas que no han querido firmar, pero en la mayoría las víctimas estuvieron de acuerdo. Y sí es importante que se sepa, lo he dicho en varias ocasiones, nosotros desde el primer momento todavía hay más de 100 servidores públicos de la Ciudad de México que atienden personalmente a cada una de las familias. Porque uno podría decir que es nada más el tema de la indemnización, pero aquí hay un tema humano por encima de todo. Y hemos estado de manera muy cerca. Al mismo tiempo, muchísimas familias tienen becas para sus hijos, vivienda y otros apoyos que de alguna manera les permitan pues solventar esta situación tan difícil que han vivido. Y por otro lado, se está reconstruyendo la línea 12. Ha sido o ha tomado más tiempo porque no es lo mismo inclusive construir un nuevo puente que reforzarlo, inclusive a las normas que después del sismo del 17 deben de ajustarse. Cada claro del periférico, del elevado metálico es distinto y cada uno requiere un proyecto ejecutivo especial. Entonces, en este proceso, pues ha habido, sobre todo lo más importante es que quede seguro, que sea una línea segura. Entonces, realmente ha habido mucha colaboración de la empresa y se ha estado trabajando conjuntamente y por supuesto que la línea 2 se va a quedar lista. Esto trajo serios cuestionamientos al programa de mantenimiento del metro. Es decir, entiendo el tema de las fallas en la construcción y lo que vino después, pero ¿qué hay con el mantenimiento? Me parece que también detonó es un programa mucho más agresivo para cuidar el sistema de transporte colectivo. Ahora, con las líneas 1, 2 y varios. Porque en este caso no hubo un problema de mantenimiento. Es decir, se cayó una trave y no fue un problema de mantenimiento. Fue otras causas, sí. Ahora, lo importante, repito, es que va a quedar restaurada más allá, inclusive de la aceptación de la empresa del propio dictamen. ¿Antes de que se termine su administración? Sí. Quedan todavía otras carpetas de investigación que la Fiscalía tendrá que informar. Exactamente. Ahora, a nosotros nos tocó recibir un metro, particularmente la línea 1, con 50 años. A nosotros nos tocó 50 años del metro de la Ciudad de México, hoy 53 años. Y tuvimos un episodio previo con un transformador. Es correcto. Yo tomé la decisión de que no solamente arregláramos el transformador, sino que nos fuéramos a fondo en la rehabilitación completa del abastecimiento de energía eléctrica y distribución de energía eléctrica del metro, de las líneas 1 a la 3, que son las más antiguas, y al mismo tiempo un programa que se ha venido desarrollando y ya habrá más información de prácticamente dejar una línea 1 completamente nueva, con una restauración integral. En el caso del suministro de energía eléctrica de la línea 1, estamos trabajando con Comisión Federal de Electricidad. Estamos haciendo una inversión de 4.500 millones de pesos. Se está elevando el voltaje de las líneas que vienen desde la zona centro de la ciudad hasta el metro de la Ciudad de México, cambiando todos los cables, 111 kilómetros de cables. Como si fuéramos de aquí a Cuernavaca, porque además no es uno cables, solo. No es un solo cable, son varios cables. Exactamente. Que se multiplican. 24 kilómetros de un cableado de 230 kVA que se llaman, y la sustitución del cerebro del metro para estas líneas. Además de eso, estamos ahí sí con el apoyo del gobierno federal, renovando la línea A del metro, vamos a iniciar también, y una revisión pues integral de todo el metro de la Ciudad de México. Finalmente, en estas horas del 3 de mayo, ¿qué mensaje deja la ciudadanía? Pues que como como es nuestra convicción y como siempre lo haremos, primero las víctimas y la justicia. Bien, doctora, muchas gracias. Gracias.
Es la entrevista de Mario Ávila, periodista Mario Ávila, con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que ha sido acusada por partidos políticos de oposición de utilizar este esquema con fines de carácter político. Esto lo señalaron legisladores, diputados del Partido Acción Nacional, y exigieron al gobierno de la Ciudad de México, antes que nada, justicia para las familias de las víctimas de la línea 12 del metro. Y se refirió concretamente, fueron, le digo, dirigentes y legisladores del Partido Acción Nacional. A ellos, Claudia Sheinbaum inmediatamente les contestó. Tronó contra estos opositores que criticaron la actuación de su administración a un año del colapso. Legisladores del PAN no solo legisladores del PAN, los conservadores, ese grupo les va a ir muy mal, porque es ruin. Realmente lo que han estado haciendo es, yo diría, poco ético, inmoral, el querer utilizar el dolor ajeno para utilizarlo políticamente. Eso a la gente no le gusta, pero muestran lo que son, y eso es lo que han estado tratando de hacer en este y en otros casos. Más bien deberían evaluar y analizar su propia actuación. Entonces ellos utilizan esto increíble, fíjense, a mí me parece una falta de respeto y una ruindad. Ruines y faltos de ética, califica Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, a legisladores y líderes del Partido Acción Nacional que están sacando raja política a un año de la tragedia. Hagamos una pausa breve, volvemos enseguida. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Ayer provocó un enorme interés, una historia terrible que gracias a las redes sociales fue difundida ampliamente, y me refiero a la agresión por la espalda contra un adolescente, un menor de edad. Él estaba con su familia, con su padre, en fin, comiendo unos tacos en una taquería en la colonia Roma, cuando de pronto llega un sujeto y por la espalda le arroja un tabique, le pega con un tabique y el sujeto se da a la fuga. Esto lo comentamos ayer ampliamente. El detenido se llama Siddhartha Flores García, tiene aproximadamente 25 años, tal vez un poco más, y aparentemente se encontraba bajo los efectos de algún estupefaciente. Fue trasladado a la Fiscalía de Investigación Territorial y entregado a autoridades, quienes decidirán, por supuesto, su situación jurídica. Carlos Jiménez, del portal C4 Noticias, reportero, tiene esta información de lo que declaró Siddhartha Flores García ante la autoridad, y para, entre comillas, justificar su estado anímico y el porqué del ataque al joven Andrew Manuel Nava. ¿Qué tal, Pepe? Te saludo con mucho gusto, al igual que el auditorio. Sí, fíjate que lo que ha contado este sujeto luego de que los agentes de la policía capitalina lo detuvieron, pues sí, es algo por demás, podemos decirle, extraño. Fíjate que lo que él les platica y no lo han podido ellos pues confirmar aún, es que este hombre es originario de Puente de Ixtla, Morelos. En un principio ellos suponían que era tal vez hondureño, tal vez salvadoreño, pero bueno, él asegura que él es de Puente de Ixtla, Morelos, que se llama Siddhartha. Dice que llegó hace poco tiempo aquí a la Ciudad de México, Pepe, y que se dedicó a vivir en la calle. Literalmente dice que él vive en las calles de la zona centro de la ciudad. Dice que él se droga, que es adicto a la piedra y al cristal, que consigue esas drogas en la zona de la colonia Doctores, en las narcotienditas que están allí en la colonia Doctores. Y esto coincide precisamente con lo que supieron los agentes de la policía que lo buscaban desde la noche del domingo, porque llegaron informes, incluso a mi cuenta de Twitter llegaron algunos informes que indicaban que precisamente donde lo veían pasear o andar mucho tiempo era
en los alrededores de la Fiscalía de Justicia, del llamado búnker ahí en la colonia de Doctores, en la zona de Doctor Vértiz y Doctor Lavista, que ahí lo habían visto, y sí, eso coincide con lo que él declara que en esta zona era donde se dedicaba a comprar sus drogas, Pepe, y producto de esas drogas, cuenta él que tiene alucinaciones y que ve monstruos, literalmente, y palabras que te puedo asegurar y te puedo confirmar que yo mismo escuché. Yo estaba ahí cuando se lo preguntaron, la condición fue no grabarlo, pero sí te puedo confirmar que escuché cuando le preguntaron qué había motivado o por qué había golpeado a este joven, y él lo dijo: es que yo veo monstruos, jefe, yo veo monstruos, y ese día yo estaba viendo un monstruo y por eso le pegué. Eso fue lo que él dijo, que él veía monstruos en sus alucinaciones, en sus drogas, y por ver monstruos ese día, dice, vio un monstruo y por eso le golpeó la cabeza al joven con esta piedra, Pepe. Aún así, bueno, este sujeto fue detenido por los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la zona centro. Fueron más de 200 agentes los que estuvieron buscándolo desde la noche del domingo por todas las calles de la colonia Doctores, la Cuauhtémoc, la Roma, la Juárez, todas estas colonias de la zona centro, la Alameda, el centro, Buenavista, todo ello, hasta que finalmente lo atraparon ahí, como ya bien lo sabemos, en la colonia Juárez, Pepe. Por lo pronto está él en el Ministerio Público de la Alcaldía Cuauhtémoc y en cualquier momento, bueno, pues se determinará su situación jurídica, Pepe. Gracias, Carlos Jiménez, por esta crónica. Nos llamó mucho la atención. Él confesó que a consecuencia de las drogas veía monstruos y que vio en este joven de 19 años, Andro Manuel Nava, vio a un monstruo y por eso le lanzó la piedra por la espalda. ¿Qué dice a todo esto Manuel Nava, el padre de Andro, repito, de 19 años? Le agradezco mucho al papá de Andro estar en la línea telefónica, primero que nada para preguntarle cómo está su hijo en este momento. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, José. Pues está estable, va mejorando de a poco. Lo veo con mejor ánimo, aunque su diagnóstico todavía es incierto, porque pues hasta que el médico haga un estudio y determine su situación, vamos a poder saber cuándo se da de alta o qué sigue, ¿no? Pero en general su estado anímico es bueno, va mejor. ¿Podría perder el olfato, el gusto, según leía yo en declaraciones esta mañana? Pues no lo tenemos a ciencia cierta, claro, porque el médico nos dijo que tampoco puede asegurar que lo vaya a recuperar. Eso no se sabe. El médico nos decía que habrá que esperar un tiempo, que puede ser que sí o puede ser que no. Eso no nos aseguró nada. Todavía es muy temprano para determinar cuáles serán las secuelas de esta agresión. Estaban el domingo ustedes comiendo unos tacos, ¿no? Así es. Y de pronto llega este sujeto, sorpresivamente venía de la calle y ataca a Andro por la espalda con un tabique, con una piedra. Sí, era una piedra, era una roca como de 8 kilos, 6 a 8 kilos, una dimensión más o menos la medida entre 25 centímetros de largo por 15 de ancho y de grueso como de 5 centímetros. Pesada, sólida, no era un tabique, era una roca. Entonces yo no escuché ni lo vi venir, simplemente lo que escuché fue el rocazo en su cabeza de Andro. Y fue lo que me hizo reaccionar para levantarme, porque no alcancé a ver nada, no sabía qué estaba pasando. Y me levanté inmediatamente para ver, pensé que era un asalto, ¿no? Cuando me levanto, el tipo como que él levantó los brazos en pos de decir, lo logré, así como hacia arriba, y me veo que me parece se echó a correr, pero al momento volteé como para encararme, intentando, o haciendo la finta de sacar un arma de la cintura. Entonces ahí fue cuando dije, sí, pues estoy pensando que era un asalto, pero no. Entonces se regresa hacia el otro lado para correr y agarra un tubo para atacarme. Y fue cuando yo agarré otro tubo, pero pues ya se me echó a correr. Y la verdad es que a mí lo que más me interesaba era ver cómo estaba Andro. Me regresé a atenderlo, ¿no? Ya cuando llegué, Andro ya tenía en la cabeza llena de sangre y pues se estaba medio desmayando. Ya no lo decía que se desmayara y pedí auxilio con la gente de ahí. Fue un acto terrible, con la intención de matar a Andro, un hombre que estaba completamente fuera de sí. Ante las autoridades ha habido declaraciones, supongo. ¿Qué se pide? ¿Qué piden ustedes en contra de este sujeto que golpeó a su hijo, de este
de este hombre Siddhartha Flores García? Pues bueno, finalmente lo que queremos es que quede tras las rejas, que no salga y que no esté en la calle, porque es un peligro para la integridad de la gente, ¿no? O sea, ya en redes sociales veo que circulan otras gentes que también se quejan de haber sido agredidas por él. Incluso una mujer, por ahí me decían en el MP, que había sido lastimada de una pierna por él, creo que se la fracturó, no sé, algo así comentaron. El mismo sujeto. El mismo sujeto, claro, sí, de por ahí cerca, pero no había ido a denunciar. Entonces, lo que pedimos es que sí es importante que lo denuncien, es lo que yo he estado diciendo en otros medios, la denuncia para que de verdad se integre bien toda la investigación y pues ya no salga este sujeto a seguir haciendo de las suyas. Pues le agradezco mucho y ojalá su hijo se recupere lo más pronto posible, sin secuelas que puedan causarle, por supuesto, mayor daño del que ya recibió al ser atacado en el momento en que el domingo llegaron y por poco se lo matan, Manuel. Exacto, no, es que fue una situación, un momento trágico y terrible, la verdad es que no se lo deseo a nadie. Es muy duro porque pensé que se había muerto. El golpe siguió durísimo, la roca era enorme y lo hizo además no lo hizo de nada más aventándola a poco, sino con todas sus fuerzas, ¿no? Entonces pensé que lo había desnucado. Pues muchas gracias. Gracias por tomarnos la llamada. Gracias por la información que nos brinda. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Manuel Nava, el padre de Andro Nava Ruiz, de 19 años, agredido por un sujeto que veía monstruos como consecuencia de la ingesta de alucinógenos, de drogas. Vamos a una pausa, regresamos en un momento, tenemos más información. Vamos a hablar con usted, vamos a informarle qué ha resultado de la entrevista sostenida por el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y con el secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas, en los temas que tanto en este momento preocupan a México y Estados Unidos, sobre todo el tema migratorio y los temas, claro, de seguridad y lo que viene en la Cumbre de las Américas del próximo mes de junio. En Grupo Fórmula, todas las noticias, todas las voces. Para presentar el número de empleos que podemos crear en los próximos meses, ya no tanto los montos de inversión, sino cuántos empleos digamos, unificando. Estamos escuchando al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien ofreció un informe a los medios de comunicación allá en la ciudad de Washington, explicando los puntos fundamentales derivados de sus entrevistas, primero con Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Interna del gobierno del presidente Joe Biden, y hace unos momentos con Anthony Blinken, el secretario de Estado, responsable, claro, de la diplomacia estadounidense. Está explicando Marcelo Ebrard justamente los temas clave. Deberíamos de buscar una nueva visión para América tendiente a que podamos tener otras bases de relación más justas o mejores o más solidarias, más respetuosas de América Latina y Caribe. Dimos a conocer ese punto de vista y el secretario Blinken nos compartió pues sus puntos de vista sobre lo que está ocurriendo a nivel global. Hablamos también de cómo va qué evolución se ve para lo de Ucrania, cómo puede afectar precios de alimentos y demás, cómo podemos trabajar juntos para la seguridad de todas las Américas, no solo la seguridad militar, sino la seguridad alimentaria, en salud, en muchos campos. Todo eso lo estamos trabajando en torno a las declaraciones y los side events para la Cumbre de las Américas. Desde luego, también le comenté lo de la conferencia en Centroamérica, que podríamos organizar de manera conjunta, y pues todo eso se puso sobre la mesa. Después de esta reunión tuvimos otra reunión que es sobre cooperación económica, desarrollo y vías laborables, serían como de laborales de carácter legal, que es lo que siempre hemos venido insistiendo. Si por un lado hay una demanda en Estados Unidos para que haya fuerza de trabajo y por el otro lado no hay forma de hacerlo legalmente, pues entonces por eso crecen los flujos irregulares. Entonces,
En esa reunión pudimos revisar muchas cosas, voy a hacer una síntesis muy apretada porque participaron muchas y muy diversas, cosas que agradecemos, instancias y dependencias del gobierno de Estados Unidos que tienen que ver con prioridades de la Cumbre de las Américas, que ya se les refería ahorita, cooperación económica y competitividad. Bueno, vamos directamente a Washington, allá se encuentra mi compañero, el periodista Armando Guzmán, corresponsal en este espacio de noticias desde la capital estadounidense. Armando, tú tienes ya el compendio, el resumen, lo fuerte, lo sabroso, periodísticamente hablando, de las entrevistas de el canciller Ebrard con autoridades estadounidenses. Armando, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Con mucho gusto de estar contigo, Pepe. Buenas noches. Efectivamente, y esta fue una agenda no solo llena en tiempo, sino llena de temas y llena de conceptos que tenían que decirse entre los dos países. Te voy a decir, esta tarde el secretario de Estado, Anthony Blinken, le dijo a nuestro canciller que la amistad entre Estados Unidos y México estaba más cerrada y más espontánea que jamás había estado. Le dijo esto a Anthony Blinken: nos atraemos por las profundas conexiones entre nuestros dos países y nuestra agenda compartida. Y tú dices, bueno, espérate, no que había tensiones, no que había divisiones, no que había problemas. Bueno, resulta que Estados Unidos necesita a México. Y es que la realidad, Pepe, es que cada día están siendo detenidos cerca de 7,000 inmigrantes en la frontera con México. Y cuando te pones a hacer cuentas de cuánto podrían representar estos 7,000 migrantes entrando o tratando de entrar a Estados Unidos por México, pues te das cuenta que podrían ser millones en un año. Esta de 7,000 migrantes en la frontera en un día es la cifra más alta en años. Y el Departamento de Seguridad Nacional dice que el número podría duplicarse o incluso triplicarse cuando se levanten todos estos impedimentos artificiales que puso Trump de la era de la pandemia, como el famoso Título 42. Entonces el canciller sabe que Estados Unidos necesita que México ayude a controlar a toda esta gente y que sabe perfectamente que tratarán de usar el territorio mexicano para llegar a Estados Unidos. Entonces la pregunta realmente con él era, bueno, ¿qué va a hacer México para detener a toda esta gente? El canciller nos dice, bueno, México no es un país por el que todo el mundo puede pasearse. Aquí necesitas decir quién eres y a dónde vas y qué tipo de visa y qué tipo de ocupación vas a tener. Puedes quedarte a tener trabajo si te dan una visa de trabajo, pero no se trata de que todo el mundo simple y sencillamente entre y salga por México. Entonces eso te da una idea de los acuerdos a los que están llegando. Dice el canciller que no hay nada específico todavía porque lo que hicieron fue poner ideas de las dos partes, poner también lo que cada uno de los países podría aportar y dependiendo de eso será el programa y los específicos que nos dirán. Y te voy a decir, hay una gran cantidad de oposición a todas estas cuestiones por parte de los demócratas, que son el partido del presidente Biden, y tú te pondrías a pensar, bueno, es que ahí debe haber algún tipo de coincidencia. No la hay, porque los demócratas del Congreso tienen el cuello en la guillotina y saben que si esta cuestión de la inmigración no se arregla y no se soluciona, va a ser tan negativa para ellos en sus reelecciones en noviembre que podrían perder el control del Congreso y después la Casa Blanca. Te voy a contar, Pepe, hay gente de estados como Wisconsin, como New Hampshire, que son estados en el norte, que están haciendo los videos de sus campañas con el muro de la frontera de México porque están tratando de hacer de este tema migratorio el tema central de la elección. Entonces, ahí es cuando te das cuenta que la ayuda de México es crucial. Y entonces eso también lleva a que México vuelva a insistir en este programa que el presidente López Obrador presentó desde que llegó a la presidencia, y en la que decía vamos a crear trabajos en El Salvador y en Honduras y en Centroamérica. Y entonces hoy el secretario Ebrard nos decía, bueno, ya trabajamos en El Salvador y en Honduras, ya creamos trabajos con una inversión muy pequeña. Lo que estamos diciendo a Estados Unidos es que deben poner una inversión mucho más grande, porque eso es lo que ayuda a retener los flujos migratorios. Y decía él que los números que estuvieron revisando en verdad demuestran que hay menos salvadoreños y menos hondureños tratando de llegar y entrar a Estados Unidos porque están encontrando ese trabajo. Lo que pasa es que Estados Unidos necesita invertir para crear más trabajos y para pagarle más a esa gente. Ahí es en donde está la situación. Y Pepe, como tú te das cuenta, la cuestión política es crucial. Entonces, lo que haga México
Estados Unidos lo va a tener que aceptar. Y esto va a hacer que todas las diferencias que había, que si Cuba va a ser invitada, que si no va a ser invitada, que si se va a pronunciar la Cumbre de las Américas por Ucrania, que si no se va a ocupar, eso pasa a un segundo plano, eso deja de ser tan importante, porque el enfoque es principalmente de la inmigración, Pepe. Queda clarísimo entonces el énfasis que reviste la presencia del canciller Ebrard justamente allá en la Unión Americana, donde ciertamente todo es político. Hasta tema del aborto, que hoy ha desatado protestas ante la posible revocación del derecho que tienen las mujeres justamente al aborto. Hoy decenas de manifestantes a favor y en contra del aborto se congregaron frente al Tribunal Supremo de los Estados Unidos tras la filtración anoche de un borrador que apunta a la revocación de la protección del derecho al aborto en aquel país, y ante lo cual el presidente de los Estados Unidos aseguró que está preparando una respuesta para defender el derecho al aborto en su país ante la posibilidad de que el Tribunal Supremo finalmente lo legalice. Con eso concluimos, Armando. Efectivamente, y te voy a decir, este vuelve a ser un tema crucial, vuelve a poner a los demócratas en contra de la pared. Biden necesita encontrarle una solución a esto pronto, porque si no, entre la inmigración y entre esta pérdida del derecho al aborto, es un derecho que las mujeres, un derecho constitucional que las mujeres en Estados Unidos tienen desde 1973, casi 50 años. Si lo pierden, Biden va a salir disparado de la presidencia, y eso él se da cuenta perfectamente. Tienen que ponerle algún tipo de solución. Y estos dos temas, Pepe, estos dos temas son los más importantes de aquí al próximo noviembre. Gracias, Armando. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Gracias, Armando Guzmán. Siempre desde Washington, desde luego, como corresponsal y comentarista. Permítame una pausa. Vamos a entrar en contacto con la doctora Mari Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio. Ella quiere hablar de lo que dijo hoy el presidente de la República, quien brindó una vez más todo su apoyo al fiscal Alejandro Gertz Manero, quien ha sido acusado de diversas maneras, poniendo en entredicho su viabilidad como fiscal general de la República. En un momento entraremos con María Amparo Casar. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Esta mañanera, el presidente de la República le brindó una vez más, lo ha hecho ya varias veces, su total apoyo a la función que desempeña el doctor Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República, y quien ha recibido un tiroteo de acusaciones que para qué le cuento. Fue cuestionado el presidente por los compañeros reporteros que están ahí en las mañaneras sobre los escándalos en los que está envuelto el fiscal Gertz, enfrente a imputaciones de la familia Castillo Cuevas, que están demandando destitución, juicio y encarcelamiento. También el tema de la presión que está ejerciendo sobre él el exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer García, Julio Scherer García era su padre, quien está acusando a Gertz de tráfico de influencias, coalición de servidores públicos, asociación delictuosa, en fin. Y a todo esto, ¿qué dijo el presidente sobre el vapuleado Gertz Manero? No, estoy yo pensando en intervenir, en inmiscuirme en un asunto que tiene que ver con una institución independiente, solo que hubiese una cuestión grave. Eso es lo que establece la ley. No lo considero. Sí, respondió que a las acusaciones de que Gertz está usando a la fiscalía con fines personales, él dice, pues siempre hay diferencias, siempre hay intereses, mi obligación es garantizar la paz, en fin, yo no le veo mayor problema. En la que sí le ve mayor problema seguramente es la doctora María Amparo Casar, siempre, a todas horas en su juicio. María Amparo, buenas noches.
Muy buenas noches, Pepe. Gracias por esa introducción, porque sí, en fin, sí le veo problemas. Le pasa al presidente López Obrador igual que con el Poder Judicial. Cuando le conviene es independiente y pues muy imparcial y demás, y cuando no le conviene y se mete y les dice lo que tienen que hacer, y cuando no le conviene, pues los ataca. Igualito con el fiscal. Creo que no hay un mexicano que pueda decir que tenemos una fiscalía independiente que sirve a la gente. La fiscalía, como en época de Peña Nieto, de Fox, de Calderón, sirve a los que tienen para pagar la justicia. No entiendo que no vea gravedad el presidente en los hechos por los que se ha señalado a Gertz Manero, que van desde, tú nos dices de las acusaciones de Scherer, pero también están los bienes que han reportado la revista Proceso y otros periódicos, la Universidad de las Américas, lo de la cuñada y la sobrina política, la persecución a 10 científicos de CONACYT, no se nos olvide, porque esa sí es muy grave, tener al senador Lavalle en la cárcel, la persecución contra Ricardo Anaya y, en fin, no entro a las omisiones que deberían de estar siendo perseguidas y simplemente no tienen ni siquiera una carpeta abierta. Y me parece muy grave, Pepe, perdón por el pleonasmo, que no considere grave el presidente que está incurriendo, que cuando menos habría que investigársele, porque es la única persona autorizada en este país, la única, para decirle al fiscal Gertz Manero o a cualquier otro que debe de abandonar su puesto porque hay pérdida de confianza en la manera en la que está desempeñando su trabajo. Desde luego que la tendría que sustentar el presidente. Entonces, pues deja inermes a todos aquellos que caen víctima de sus caprichos o de sus intereses personales, me refiero a los de Gertz, porque el presidente no está haciendo uso de esa facultad que tiene. Solo la tiene él y, en última instancia la tendría el Senado o la Cámara de Diputados si declaran el desafuero a este servidor público. Sí, de acuerdo. Es lo que está ocurriendo en este momento, pero grave, más allá de la ley, es que se está debilitando la imagen, la fuerza moral, el peso que debe tener la Fiscalía General de la República, justamente para procurar justicia. Se llamaba antes Procuraduría General de la República, y ahora uno y otro caso que tú has mencionado rápidamente y de pasada, pues demuestra que la Fiscalía ha sido utilizada por Gertz Manero con fines de carácter particular, y todo lo que se ha denunciado respecto a irregularidades, incluso económicas, de capitales en el extranjero, riqueza que no ha sido debidamente explicada, todo eso despierta enormes dudas, a lo cual el presidente dice, pues yo le tengo confianza, así que hay que entender las cosas de esa manera, es lo que dice. Vamos allá, si le tengo confianza. Es un hombre de una moral impecable, es honesto, es justo y una y otra vez nos explica que tiene una muy buena opinión de él, no nos dice por qué, no nos habla de su trayectoria, no nos habla de en qué caso se ha comportado en contra de los intereses neoliberales, etcétera, sí, simplemente nos pide un acto de fe de que el señor Gertz Manero es un hombre que sabe procurar la justicia en este país, y pues así no pueden funcionar las instituciones, Pepe. Son acusaciones de verdad muy graves, no nada más la de Mario Maldonado, a quien le mando mi solidaridad, sino las acusaciones que hemos listado, más las omisiones, Pepe. No se nos olviden las omisiones, porque pues ¿dónde están todos aquellos que se dijo tanto que en la época de Peña Nieto pues habían cometido unos delitos inenarrables, ¿no? A ellos no se les abre carpeta de investigación. Gracias, María Amparo, como siempre, pendientes. Pendientes, Pepe. Un beso, bye. Igualmente, buenas noches, la doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio. Hoy el presidente habló del Tren Maya, por cierto, también en la mañanera, dijo que Centroamérica se va a beneficiar con el Tren Maya, lo defiende, a pesar de que no hay un aval ambiental que lo justifique. Dice que en la gira que va a llevar a cabo a partir del próximo jueves por Centroamérica va a hablar con los jefes de Estado sobre diversos proyectos y de qué forma los va a beneficiar el proyecto del Tren Maya que se realiza en el sureste mexicano. En el caso de Guatemala, de todo Centroamérica,
se van a beneficiar con el tren. En el caso de Guatemala, se va a modernizar la vía férrea y van a haber trenes nuevos de el Istmo hasta Ciudad Hidalgo. Por cierto, hablando de la quinta etapa, la quinta parte del Tren Maya, ya ve que el presidente acusó ayer a la empresa Cálica, es una empresa que tiene su matriz en los Estados Unidos, lo acusó de estar engañando al gobierno y de estarse aprovechando del gobierno. Bueno, pues hoy la filial de esta empresa, Vulcan Materials Company, en Quintana Roo, antes conocida como Cálica, dice que la afirmación del presidente López Obrador sobre que opera de manera ilegal y que sus permisos son irregulares es falsa. La empresa dedicada a la extracción de materiales de construcción dijo que sus operaciones en ningún momento han afectado cuevas en el subsuelo, cenotes o sitios arqueológicos en Quintana Roo. La empresa dijo que es propietaria exclusiva de reservas de piedra caliza en 4 predios. Aseguró que lleva más de 30 años operando legalmente en México. En las últimas semanas se había anunciado que la empresa detendría la extracción de material pétreo y construiría un parque natural en Playa del Carmen que beneficie al Tren Maya. Pero el presidente López Obrador acusó que todavía continúan operando. Esto fue en la conferencia matutina del lunes, cuando aseguró que esta empresa le había engañado y continuó extrayendo material, ante lo que refirió que la empresa recibió permisos por parte de los gobiernos neoliberales. Sigue el pleito. Vamos a una pausa breve, volvemos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Si me permite, vamos a enlazarnos con el maestro Leo Zuckerman. Él tiene comentarios e información sobre este proyecto de decreto para limitar el número de operaciones por hora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, bajarlas de 61 operaciones a 50 operaciones y, por otro lado, promover la llegada de más vuelos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, inaugurado el 21 de marzo pasado por el presidente de la República, donde pues lo único que faltan son pasajeros, porque no hay muchos y le están llevando para allá, le quieren llevar ahora sí que por decreto una serie de un mayor número de vuelos para que entre en uso. ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves todo esto? Ayer hablábamos, Leo, con un experto en estos temas, Carlos Alberto Torres Serrano. Él hablaba de las afectaciones que puede haber justamente en lo que se refiere a los itinerarios de invierno en las aerolíneas. Esto nos lo dijo de esta manera, te lo pongo y lo comentamos. Claro. Pues el momento que entre el decreto, digamos, en vigor, hay que recordar que las temporadas, digamos, de planeación de itinerarios de todas las aerolíneas en todo el mundo son en 2 temporadas, la de invierno y la de verano. Entonces, no veremos una afectación directa en las operaciones de verano, pero sí veremos ya una afectación seguramente en la planeación de itinerarios para toda la temporada de invierno, y ahí veremos pues de qué tamaño es la magnitud respecto pues de esta reducción que por decreto se hará pues a las operaciones desde y hacia la Ciudad de México. Carlos Alberto Torres nos dijo además que obligar a trasladar algunas operaciones al aeropuerto Felipe Ángeles no es una buena noticia para las aerolíneas, pues esto no significa que vaya a crecer la demanda. El hecho de que haya este tipo de decretos para trasladar de cierta manera algunos vuelos al aeropuerto Felipe Ángeles, pues definitivamente que no es una buena noticia para la industria, porque va a implicar mover itinerarios y no necesariamente va a provocar que la demanda por sí misma pues crezca, y la veremos eso porque pues finalmente es una apuesta que se hará pues hacia los siguientes años. Hay alguien más que me platicaba justo en la mañana cuando analizábamos este tema, que también puede ser el reconocimiento de que no pueden operar en ciertos horarios de manera simultánea el aeropuerto Felipe Ángeles y el aeropuerto Benito Juárez, y esa puede ser también, especulando quizás un poco, una de las razones por las cuales se está recortando operaciones en el aeropuerto capitalino. ¿Qué tienes que decir, qué tienes que comentar, querido Leo, con respecto a este proyecto de decreto que habla de despresurizar al aeropuerto de la Ciudad de México, llevarle
movimiento y carga y demás al Felipe Ángeles y hacerlo en etapas, una en julio y otra en octubre? Pues mira, querido Pepe, primero que nada un saludo a ti y a toda la audiencia y decirte, mi opinión es, qué barbaridad, Pepe, que estemos en esta situación en pleno año 2022. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto Benito Juárez, Pepe, lleva saturado desde hace 20 años. La verdad es que lo pudimos capotear porque se vino la pandemia, ¿no? Y la gente dejó de viajar y por eso hubo una menos demanda de servicios aeroportuarios para el Benito Juárez. Pero la realidad es que hoy ya regresamos al número de vuelos de antes de la pandemia, y lo que esto quiere decir es que a todos los que viajamos en avión, la mayoría de ellos, hay que decirlo por cuestiones laborales, se ha vuelto una pesadilla el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez. Es una pesadilla. Los vuelos nunca salen a tiempo y nunca llegan a tiempo, y siempre los pilotos están diciendo que no vamos a salir a tiempo por culpa de tráfico aéreo en el aeropuerto de la Ciudad de México. Es un hecho que se necesita quitarle vuelos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eso no hay duda. El problema es que nadie se quiere ir a viajar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, al famoso AIFA. ¿Por qué? Bueno, porque los usuarios, ¿no?, los que viajamos, no queremos ir a la AIFA, y no queremos ir porque está lejos y porque no han terminado las vialidades. Ese es un hecho. Todavía entiendo que están construyendo las vialidades para llegar a la AIFA. Y como los consumidores no quieren ir ahí, pues las aerolíneas tampoco quieren ir ahí, porque las aerolíneas pues tienen que de alguna manera darle a sus consumidores lo que quieren. Entonces las aerolíneas ya se dieron cuenta que no es un buen negocio el AIFA. Hoy, Pepe, hay 12 vuelos diarios a la AIFA. En realidad te quiero decir, son 6 aviones, son 6 vuelos, porque unos son los que llegan y el mismo avión es el que se va. Entonces hoy en el AIFA llegan 6 vuelos, todos nacionales, Pepe, todos nacionales. Se llama Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles porque un vuelo que trajeron de Venezuela el día 21 de marzo, que fue la inauguración de la aerolínea del gobierno de Nicolás Maduro desde Venezuela, lo trajeron de Caracas a la AIFA, y en el colmo bajaron a las personas, los pasaron migración, y luego esas mismas personas se subieron al avión y se regresaron a Caracas. Ninguno se quedó en México, Pepe, pero ya por eso se le llama internacional. No hay un solo vuelo internacional, y no, las aerolíneas internacionales tampoco se quieren ir a la AIFA. Se podrían ir las europeas, te puedo decir, pero no las estadounidenses. Los vuelos a Estados Unidos, el AIFA no puede operar vuelos a Estados Unidos, porque en esta historia de fracasos de la industria de los aeropuertos en México, resulta que nos degradaron, recordarás tú, la calificación aeroportuaria de México hace ya unos meses, y por lo tanto, mientras sigamos en esa calificación, no puede ni haber nuevos vuelos a Estados Unidos, ni no puede los nuevos aeropuertos tener estos nuevos vuelos. Entonces, tampoco se puede ir a Estados Unidos. ¿Qué nos dice esto, Pepe? Que hoy por hoy, al día de hoy, 3 de mayo del 2022, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es un fracaso. Es un fracaso. No logró su objetivo, que era quitarle la saturación al Aeropuerto Benito Juárez. ¿Qué va a hacer el gobierno frente a esto que ya parece de chiste, ¿no? El otro día también salió un reportaje que ya en la tarde no hay taxis en el AIFA. Incluso cuando llega el último vuelo ya no hay taxis. Pues imagínate la gente que llegó en ese vuelo y está metido ahí en el AIFA y no puede ni siquiera salir del AIFA porque no hay taxis. Entonces, ¿qué pretende el gobierno? Pues pretende
a través de un decreto, como tú dijiste, bajar el número de operaciones de Benito Juárez a 50 operaciones diarias, lo cual está bien, porque eso es lo que necesita Benito Juárez. Pero el problema es que están obligando a las aerolíneas, están haciéndole manita de cochinito para que se vayan a la IFA. Y ni las aerolíneas ni los viajantes quieren ir a la IFA. Es decir, es el Estado metiéndose para regular el mercado de acuerdo a lo que ellos piensan que es lo correcto y para salvar la cara del fracaso que ha significado el AIFA. Pepe, déjame ponerlo de esta manera. Es como si mañana sacaran un decreto diciendo que por decreto del Ejecutivo ya el noticiero de José Cárdenas no va a tener tanta audiencia y que a fuerza esa audiencia se tiene que ir hacia otra estación de radio. Pues no, Pepe, no, así no se hacen las cosas. Así no se hacen las cosas y entonces ahí lo que vemos, lo que fue el capricho del presidente López Obrador de cancelar la obra de infraestructura más grande de la historia de América Latina, que era el Naim, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que iba a ese sí a sustituir al Benito Juárez, ¿no? Y dándole más pistas y más puertas de embarque. El presidente llegó y en una decisión política dijo se suspende el Naim, ¿no? Para mandar el mensaje de que aquí mando yo y yo voy a construir un nuevo aeropuerto allá en la zona donde está la Fuerza Aérea, ¿no? En el aeropuerto militar. Y hoy por hoy, pues ya estamos viendo los resultados, Pepe. Los resultados, ¿cuáles son los resultados? El desastre del aeropuerto Benito Juárez continúa y el aeropuerto Felipe Ángeles no funciona. Eso me parece que son las conclusiones, Pepe. Gracias, Leo, como siempre. Gracias, querido Pepe. Buenas noches. Buenas noches, Leo Zuckerman, el maestro Leo Zuckerman y sus minutos de opinar. Una pausa muy breve. Regresamos en un momento. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Informaremos a usted una nutrida protesta estudiantil allá en Guanajuato, en varios campus de la universidad, en protesta por la muerte de Ángel Yael, quien cayó muerto a consecuencia de un balazo que le dio un miembro de la Guardia Nacional. Los ánimos están caldeados. José Luis Arévalo, tú tienes todos los detalles. Adelante. Así es, Pepe. Aproximadamente 600 estudiantes de diversos campus de la Universidad de Guanajuato se congregaron en las escalinatas del edificio central de la institución, que está ubicada ahí en la capital del estado, para exigir justicia por la muerte de este jovencito Ángel Yael, quien, como bien comentaste, fue asesinado el día 27 de abril por un elemento de la Guardia Nacional en Irapuato. Esto luego de que el juez de control dictó auto de no vinculación a proceso al elemento inicialmente señalado como responsable, con base en la carpeta de investigación que conformó la Fiscalía General de la República, donde lo imputaban por el delito de tentativa de homicidio, carpeta basada en los datos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. El primer miembro de la Guardia Nacional fue liberado. Después se dio información de que habría otro miembro de la Guardia Nacional que participó en esto, y así están las cosas allá en Guanajuato. Por cierto que, siguiendo con Guanajuato, les comentamos que las 28 mujeres y un hombre que fueron detenidos durante la protesta violenta en la presidencia municipal de Irapuato, esto fue el domingo, ya fueron liberadas por las autoridades minutos antes de las 22:30 horas del lunes de ayer. Salieron de las instalaciones de la Fiscalía en Irapuato y entre abrazos y lágrimas se reunieron con sus familiares, que se mantuvieron en plantón durante todo el día, todo esto para exigir la libertad de este grupo de personas. El Instituto Municipal de las Mujeres de Irapuato informó que las 5 adolescentes que también habían sido detenidas quedaron en libertad desde la tarde de ayer.
Las 28 mujeres y el hombre fueron detenidas como responsables de incendiar la puerta principal y una oficina, así como también causar otros destrozos en el edificio de la Presidencia Municipal de Irapuato. La alcaldesa Lorena Alfaro García dijo por la mañana que no habrá tolerancia ni negociación cuando se trate de violencia que transgrede a terceros o la integridad de las propias manifestantes. Esto, como le digo, en Guanajuato. Mientras tanto, en Oaxaca, la autoridad municipal de Chicapa de Castro, agencia perteneciente a Juchitán, declaró 3 días de luto por el asesinato de 4 hermanitos, 3 niñas y un niño, cuya causa de muerte se indaga como probable envenenamiento, según el reporte de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. La Fiscalía del Estado informó que abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio en contra de 3 niñas y un niño de 9, 7, 6 años y 10 meses respectivamente. Los hechos se registraron ayer y las primeras indagatorias reportadas por las autoridades locales adelantaron que los niños fueron encontrados sin vida en la cama de su vivienda. Además informaron que la madre, una mujer de 27 años de edad, fue encontrada con una herida en el cuello, por lo que fue trasladada a una clínica para su atención. Vaya noticia, esto allá en Oaxaca. Y por si tuviéramos poco, la manera en la que va el mes con asesinatos, ya le reportábamos que solamente el fin de semana fueron 230 en el país y siguen sumando. Ya le conté lo de Oaxaca, ahora le voy a contar de Sonora. 2 menores de edad fueron acribillados durante la noche de ayer lunes en la comisaría de Esperanza. El ataque armado se registró cerca de las 20 horas en las calles Topolobampo, entre Agustín Melgar y Fernando Montes de Oca. Las víctimas se encontraron en un domicilio ubicado en la dirección antes mencionada, a donde llegaron sujetos armados y abrieron fuego en contra de los 2 adolescentes, quienes intentaron refugiarse. Uno quedó entre un ropero y una cama, mientras que el segundo quedó en el baño. Al lugar acudieron elementos policíacos de los 3 niveles de gobierno, quienes aseguraron el área para las indagatorias correspondientes y tratar de dar con los responsables. Trascendió que los fallecidos respondían en vida a los nombres de Iván, de 14 años de edad, y Noé, de 15 años de edad. Y sigue la violencia. No creo que he terminado, Ayer, lunes, un comando armado que se transportaba en motocicletas atacó a una familia, esto en Macuspana, Tabasco. Como resultado, 4 personas fallecidas. Elementos de la Fiscalía General del Estado de Tabasco llegaron y acordonaron la zona, donde iniciaron el levantamiento de los cuerpos, los cuales fueron trasladados por elementos del Servicio Médico Forense. 4 muertos, 2 mujeres y 2 hombres, además 3 resultaron heridos, entre ellos una niña. ¿Qué le parece? Y ahí le va otro más. Sigue la mata dando, mire. Daños a viviendas y vehículos. Dejó una persecución entre hombres armados y la policía de la ciudad fronteriza de Reynosa. Más de 20 proyectiles de arma de fuego impactaron y dejaron cuantiosos daños en viviendas y vehículos del fraccionamiento Camelias como resultado de la persecución entre criminales y policías estatales. Esta mañana de martes allá en Reynosa, algunos disparos se observan en ventanas, cocinas, en fin, la violencia también en Reynosa. Como le digo, si ayer lunes le estábamos contando de 230 muertos entre sábado y domingo, sume los que van el lunes y ahí vamos, así van las cosas. Corte, volvemos. José Cárdenas informa, todas las noticias, todas las voces. José Cárdenas informa. Guerra en Ucrania. Y al cierre informativo, José Luis, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos el parte de guerra. En el día 69 de la guerra en Ucrania, las Naciones Unidas anunciaron la evacuación de civiles en Mariupol, mientras que Rusia reanudó sus ataques en la zona. El presidente Putin prohibió las exportaciones a Occidente y la Unión Europea anuncia nuevas sanciones a Moscú. El Papa, por su parte, pidió reunirse con Vladimir Putin, pero no recibe respuesta. Y como les digo, la ONU confirmó la evacuación de 101 civiles que permanecían atrapados allá en Mariupol. Un alto el fuego ha permitido a decenas de civiles abandonar la ciudad de Mariupol y llegar a Zaporilla, una ciudad controlada por Ucrania. Algunos pedían con pancartas ayuda para las últimas fuerzas ucranianas que han quedado asediadas en la gran planta siderúrgica de Azovstal, en cuyo laberinto de túneles subterráneos se cree que aún quedan civiles. Empezaron a bombardearnos por un lado y por otro y nos encontramos en medio. Así fue todos los días y noches, sin parar.
explica esta vecina de la ciudad. Estaba completamente quemada, completamente destruida por los bombardeos. ¿Por qué esta guerra? ¿Quién necesita esta guerra? Mis vecinos han muerto, la gente con la que nací y crecí. Yo vivía en su casa. ¿Entiendes lo grave que es? Han muerto niños, hay cadáveres esparcidos por las calles y nadie fue a retirarlos, lamenta otra vecina. Mientras eso ocurría, Rusia lanzó un potente ataque contra la siderúrgica de Azovstal, último foco de la resistencia ucraniana. Así las cosas, 69 días en la guerra. Gracias, José Luis, y gracias a usted por su atención y confianza. A nombre del equipo, lo invito para que a continuación en estas frecuencias de radio sintonice la Fórmula Financiera. Lo esperan los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares. Y en Telefórmula, el doctor Leonardo Curcio. Hasta mañana con todas las noticias y todas las voces.